buenos días. Qué gusto de verlos. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Por favor, saluda a su vecino. Dígale, hola, hermano, qué bien te ves. Y usted contéstele como siempre, bendecido. Amén. ¿Cuántos están contentos? Hoy es día de resurrección. Amén. Hoy es día de fiesta. Wow. Como decía la última alabanza, alaba a Dios. Alaba a Dios. Hoy todo el tiempo de alabanza fue de fiesta. Amén. Hoy es un día victorioso, felices. Damos gracias al Señor porque el Señor obtuvo la victoria por nosotros y Él venció por nosotros y ahora está a la diestra del Padre. Voy a invitarle que vaya al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y lea conmigo del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Bueno, como estamos contentos, con ánimo, con fuerza, felices, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura. Pasado el día de reposo, o sea el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, hoy, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén y amén. Padre, hoy presentamos tu preciosa palabra, presentamos nuestras vidas delante de ti. Pedimos que hoy conforme, Señor, a nuestra fe, conforme al propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, conforme a nuestros sueños, anhelos, deseos, también conforme a nuestras debilidades, nuestras luchas o toda opresión en la que nos encontremos, hoy háblanos, Padre, ministranos, y que al oír tu palabra venga libertad a nuestra mente, libertad a nuestras emociones, que al oír tu palabra venga sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestro cuerpo, que al oír tu palabra, Señor, se abran los cielos y la bendición tuya venga a nuestras vidas, porque nos disponemos a oírte, Señor, a recibir tu palabra en nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hoy le he puesto como título a este mensaje: una vida vencedora. Diga, una vida vencedora. Pero diga lo más fuerte, diga, una vida vencedora. Ahora, cuando diga una vida vencedora, piense en su vida. Piense en usted. Piense en que usted va a recibir una vida vencedora. Diga, una vida vencedora. Amén. Todos hemos experimentado de una o de otra manera debilidad, o hemos reconocido nuestras debilidades, y nuestras debilidades nos han llevado a fracasos, frustraciones, a cometer errores, a pecar contra el cielo, contra Dios,
o a pecar contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, a pecar contra nosotros mismos. Y todos hemos experimentado en algún área, en algún momento de nuestras vidas, el fracaso, y el fracaso ha traído vergüenza, ha traído desánimo, frustración. Pero la buena noticia es que Jesús vino a darnos una nueva vida. Y la fe nuestra en el Señor Jesús, esa fe nos lleva a recibir una vida vencedora. O sea, el cristiano es alguien que por la fe en Jesucristo ha determinado recibir y vivir una vida vencedora. O sea, dejar atrás esos fracasos, esos traumas, esos complejos, esas derrotas, esa frustración, dejar atrás todos esos fracasos y empezar una vida victoriosa. La fe en el Señor Jesús nos ha motivado a empezar una nueva vida, pero no una vida de religiosidad simplemente, no una vida de frustración, de derrota, de vergüenza, sino una vida vencedora. Y este mensaje es para usted, porque yo sé que eso es lo que usted anhela, una vida victoriosa, una vida vencedora. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 28 del verso 1 al verso 6, leemos de que el Señor Jesús resucitó. Las Marías fueron a la tumba al otro día, el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Dice al otro día del reposo, que es el día sábado. Ellas fueron a la tumba a visitar el sepulcro donde fue sepultado el Señor Jesucristo. Pero cuando llegan a la tumba, encuentran con que están llegando y preciso ven, que había sucedido un terremoto, los guardias estaban privados del susto, la roca que estaba tapando el sepulcro estaba corrida y encima de la roca un ángel sentado y les dice: no tema. A las mujeres, a los soldados no les dijo nada, a los soldados los dejó privados del temor. A las mujeres les dijo: no teman, mujeres, no teman. Ustedes vienen a buscar al que fue crucificado, al que murió en la cruz del Calvario, pero él ya no está en la tumba. Él resucitó. Él resucitó. Él venció la muerte. Él se levantó de la muerte. Él vive. Él vive. Él es real. Él existe ahora. Pasó por la muerte, pero venció la muerte. Amén. El domingo, hoy domingo, tomando en cuenta que estamos pasando una semana, la Semana Santa, ¿qué se celebra el domingo? La resurrección. Pero nosotros no celebramos simplemente una fiesta religiosa, ni recordamos simplemente una fiesta religiosa, ni un momento religioso. Nosotros somos creyentes y la fe nuestra es que nos diferencia, es que nosotros vivimos nuestra fe, vivimos cada paso del Señor Jesús y nosotros vivimos la resurrección de Cristo, porque todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él experimentó en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, todo lo que Él hizo lo hizo por y para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de toda la experiencia del Señor Jesús. Amén. No, lo que el Señor hizo no lo hizo por Él. Jesús no venció la muerte por Él, porque Jesús es eterno. Amén. Él venció la muerte por nosotros. Entonces, hoy el Señor quiere mostrarnos esa victoria. Porque si usted ve la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesús, usted está viendo la victoria suya, la victoria sobre todo poder de la muerte y el comienzo e inicio de una nueva vida en victoria. Una vida en victoria. Yo pienso que lo más triste de un cristiano, de una persona que conoce la palabra, que ha creído en el Señor Jesús, lo más triste es vivir una vida derrotada.
es vivir una vida frustrada. Es vivir una vida confesando sus errores, pidiendo perdón al Señor por sus errores, pero no pudiendo dejar de cometer los errores. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una vida de aquel que dice: Señor, hoy me arrepiento de esta ira, de este mal genio, perdóname, Señor. Tu palabra dice que si confieso mi pecado a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarme y limpiarme de esta maldad. Señor, no solo quiero que me perdones, necesito el perdón, pero necesito ser libre de esta ira. Necesito vivir una vida perdonado, pero también una vida libre. Amén. Porque no tiene chiste de que el Señor solo nos perdone y nos perdone y nos perdone y nos perdone. Caer, recibir perdón sabiendo que vamos a volver a caer, eso no tiene chiste. Como que no, esa no es como la verdad. La verdad es que pedimos perdón, recibimos el perdón, se canceló el juicio y la maldición, pero seguimos en victoria. Seguimos en victoria. Usted tiene que anhelar la victoria y debes creer en la victoria, porque Jesús venció y el testimonio de la resurrección es de que Él venció. Diga aleluya. El Señor Jesús vino a esta tierra con una misión divina y una misión eterna. ¿Sí? Jesús, que es Dios hecho hombre, que también es conocido como el Hijo de Dios, podríamos decir que fue el primer misionero en esta tierra. Vino con una misión, lograr cumplir un objetivo. ¿Cuál fue la misión del Señor Jesús? Reconciliar a la humanidad con el Padre. Reconciliar nuevamente al hombre con el Padre. Reconciliar al pecador, reconciliarlo nuevamente con nuestro Padre. Amén. Algo que usted y yo como personas, como pecadores, no podíamos hacer por nuestra propia fuerza. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podíamos reconciliarnos con el Padre. El pecado nos mantuvo separados y esclavos del pecado y de la muerte. Pero el Señor vino para que el pecador, esa persona que estaba bajo juicio, bajo maldición, destinada al sufrimiento, al infierno, para que esa persona fuera reconciliado con el Padre. Esa fue la misión que vino a cumplir el Señor Jesús aquí en esta tierra. En el libro de Mateo, capítulo 17, estamos en el verso 28. Regresemos al verso 17. Del verso 22 al verso 23, dice: entonces, bueno, verso 23. Perdón. Verso 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, o sea, Jesús y sus discípulos, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, hablando de él, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo voy a ser entregado a los líderes religiosos, a los gobernantes, y me van a matar, voy a morir, pero voy a resucitar. Al tercer día resucitaré. O sea, el Señor les está diciendo a sus discípulos ¿qué va a pasar con él? ¿Sí? ¿Cuál era el camino en el final de él aquí en esta tierra? Los discípulos vieron el sacrificio de su maestro, de su líder, de su Señor, y ellos se entristecieron, pero Jesús les estaba mostrando cuál era el propósito, ¿sí? Cuál era el fin, que a través de lo que él iba a vivir, qué era lo que él iba a lograr. Amén. Jesús sabía qué iba a suceder. Los discípulos simplemente estaban viendo el sacrificio de su Señor. Entonces, para el Señor cumplir esa misión y para él cumplir ese propósito, él tenía que hacerse hombre, igual a nosotros, ¿sí? Tenía que
recibir el pecado, todas nuestras deudas, ¿sí? Tenía que pagar por todas nuestras deudas, y pagar por nuestras deudas significaba recibir toda la maldición de la ley por el pecado. Todo lo que la ley declaró por el pecado, que nosotros debíamos, como pecadores debíamos recibir, Jesús tenía que recibirlo por nosotros. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado. Jesús nunca pecó, pero Él se hizo pecado no porque cometió un pecado, Él se hizo pecado porque tomó nuestros pecados. Amén. Y la fe suya y la fe mía nos debe llevar a que usted ve espiritualmente hablando, usted ve que todos sus pecados los llevó Jesucristo sobre él. Amén. Que alguien diga, yo acepto a Jesús, significa, Señor, acepto que tú tomes todos mis pecados. Y es como si uno pudiera coger todas las toneladas de pecados de uno, todas, no dejar ni uno y entregárselos al Señor. Usted debe creer que todos sus pecados fueron sobre el Señor Jesús. Amén. Para Él podernos redimir, Él tenía que pagar nuestras deudas. Tenía que cancelar nuestras deudas. Y para Él pagar nuestras deudas, Él tenía que tomar nuestros pecados. Entonces Él tomó todos mis pecados, pero también sus pecados y los pecados de toda la humanidad. Todos los pecados fueron sobre Él. Al tomar nuestros pecados, entonces Él recibió todo el castigo. O sea, cada pecado fue totalmente castigado en el cuerpo de Jesús. Esa es nuestra fe, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Isaías 53, ¿qué es lo que dice? En el verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, su cuerpo fue herido por nuestras rebeldías, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo para que hubiera paz en nosotros, ese castigo fue sobre su cuerpo. De tal manera que por las heridas de su cuerpo, nosotros recibimos sanidad. Amén. Entonces, para Él poder cumplir la misión divina de reconciliar al pecador con el Padre, Él tenía que pagar por nuestros pecados. Si usted cree en Jesús, usted cree que todos sus pecados los llevó Jesús. Y que todo el castigo, todos sus pecados fueron castigados en el cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Y usted debe creer que cada gota de sangre que se derramó del cuerpo de Jesús, se derramó por sus pecados. Diga, la sangre de Jesús se derramó por mis pecados. Ahora vuélvalo a decir creyéndolo. La sangre de Jesús se derramó por mis pecados. Amén. Recuerde que eso es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 25. Dice, por la fe en la sangre de Jesús hemos sido redimidos. O sea, usted debe creer, si usted dice que cree en Jesús, es que usted cree que la sangre de Jesús se derramó por sus pecados. ¿Y qué significa eso? Significa que ese fue el precio. ¿Ese fue qué? El precio por su pecado. Como si usted va a la tienda y compra una Coca-Cola, 1,5 litros, y le dicen vale 6,000 pesos, usted saca 6,000 pesos y paga, y el de la tienda quedó satisfecho. Usted puede llevar la Coca-Cola quedó pagada. Tu pecado fue pagado, cancelado. Y si ya fue cancelado, usted no tiene ya ninguna deuda. ¿Sí lo pueden creer? Entonces, démosle un aplauso fuerte al Señor. Esa era la misión del Señor. Para poder reconciliar al pecador, tenía que pagar la deuda. Y Jesús la pagó con su propia sangre. ¿Sí? Cuando usted comparte la Santa Cena, toma la copa en su mano y bebe la copa, usted está diciendo, yo estoy bajo el pacto de esa sangre. ¿Y eso qué significa? Todos mis pecados fueron cancelados.
totalmente cancelados. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos? Todos, todos. ¿Qué tipo de pecados? Todo pecado. Desde el más insignificante, que es una deuda también, hasta el pecado más sucio, más corrompido, más vergonzoso, que usted no se atreve a decir que cometió, fue cancelado por la sangre de Jesús. Lo pagó. La sangre canceló, es el precio. Su pecado fue cancelado. Entonces, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Jesús va a la cruz para solucionar el problema de mis pecados y de la deuda por mis pecados. Amén. Él recibió el castigo, no vendrá castigo a nosotros por ese pecado. ¿Cuántos escucharon eso? Hay personas que están esperando castigo porque cometieron un pecado. Pero si usted aceptó a Jesús de Nazaret, usted no tiene que esperar ningún castigo. Hay personas que están experimentando cualquier tipo de problema o enfermedades o problemas financieros o pleitos en la relación de pareja o con algún hijo y ellos tienden a decir, es que yo me lo merezco, es que yo con lo malo que fui, es que yo, claro, esto me lo merezco, por eso no tengo trabajo, por eso no puedo pagar las deudas, por eso voy a perder mi hogar. Si usted creyó en Jesucristo, usted no debe esperar ningún castigo, porque el castigo lo recibió Jesús, ¿sí? Y usted no puede sentir culpa ni condenación, porque la deuda fue cancelada. Si la deuda fue cancelada, usted fue perdonado. Por la sangre de Jesús fuimos justificados. La palabra justificar significa que usted es declarado libre de culpa y libre de condenación. Entonces, creer en Jesús involucra esta fe. Amén. Entonces, si hay alguna enfermedad, usted nunca diga, no, yo me la merezco. No, Señor, yo estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Si usted va a perder su hogar, usted no vaya a decir, me lo merezco. Yo tanto que regañé a mi marido, no hacía sino regañarlo, pobrecito ese hombre. Yo tan mala que fui con él, tanto que lo humillé. Claro, yo merezco que me deje. No, si usted aceptó a Jesús de Nazaret, si lo recibió como su Salvador, usted dice, Señor, yo no merezco ningún juicio, ni ningún castigo, ni ninguna maldición. Porque todo el castigo y todo el juicio y toda la maldición lo recibió Jesús por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Jesús recibe mi pecado, recibe el castigo y el juicio y la maldición de la ley decía que el pecador debía morir. ¿Sí? Ahora sabemos que la ley, ¿quién declaró la ley? ¿Quién hizo la ley? Dios. Dios dijo, el alma que pecare, eso está en Ezequiel 18, verso 4. El Señor Jesús dijo, el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, el juicio al pecador es muerte. O sea, todos debíamos morir por nuestros pecados. Pero Jesús, entonces ahora va a la cruz y muere por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, para que nosotros no muramos por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Y cuántos lo creen? Amén. Entonces, si Jesús solo hubiera muerto, si Jesús solo hubiera recibido mis pecados, yo hubiera recibido todo el castigo por mis pecados, todo el sufrimiento, se hubiera hecho maldito en la cruz, el Padre lo dejó y Él se hizo maldito y se derramó toda su sangre, canceló la deuda y murió. Murió, el pecador murió. Si solo todo hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera quedado completa la salvación? ¿Hubiera quedado completa su victoria y mi victoria? No hubiera quedado completa. La Biblia dice, si quiere vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y lea conmigo el verso 19. Dice, Romanos 5, verso 19 dice, porque así
como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, todo el juicio vino porque una persona desobedeció. La desobediencia de una persona trajo la maldición a nosotros. Pero ahora dice que así como por la desobediencia de uno, ahora por la obediencia de otro. ¿Quién fue el que obedeció? Jesús. Ahora viene la justificación. Y ahora quiero que lea conmigo el verso 12. Dice, del mismo capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Qué nos dice aquí el libro de Romanos capítulo 5? Dice que cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado trajo algo a la humanidad. ¿Qué trajo a la humanidad? La muerte. ¿Sí? No solo la muerte física, sino que la muerte también representa un imperio, un reino. El reino de las tinieblas es el reino del diablo. El príncipe de ese reino es Satanás. Y como dijo el Señor en Juan, capítulo 10, verso 10, el diablo vino a matar, robar y destruir. Entonces el pecado, cuando la persona peca, a la vida de esa persona viene un dominio, viene un reino, viene el reino de la muerte. El pecado trae muerte. Esa palabra muerte significa separación de Dios. La persona queda separada del reino de los cielos. La persona queda separada de la bendición del Padre. La persona queda separada de todo lo que es la herencia, la protección, la prosperidad, todas las bendiciones del Padre. Cuando la persona peca, muere a las bendiciones de Dios. Pero sí queda bajo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un reino que vino a matar, a robar, a destruir. ¿Cómo reina? Reina a través de poderes, ira, rabia, odio, violencia, mentiras, traición, infidelidad, enfermedades, cáncer, leucemia, artritis, tumores, quistes, ruina, miseria, accidentes, divorcios, separación. Todas esas palabras, alcoholismo, todas esas palabras forman parte del reino de la muerte. El pecador queda bajo ese reino. ¿Qué significa que el pecador queda bajo ese reino? Significa que ese reino tiene dominio sobre ese pecador. Significa que la enfermedad tiene autoridad. Significa que la ruina, la miseria tiene autoridad. Significa que la ira, el mal genio, la violencia dominan. Significa que el pecador no puede vencer ese reino. El pecador no puede vencer la enfermedad. El pecador no puede vencer la ira. Está bajo ese dominio. Amén. Y bajo ese dominio, el poder de ese dominio es el pecado. ¿Vamos bien? Eso significa la muerte. Entonces, si el Señor Jesús solo hubiera muerto por nuestros pecados, se nos hubieran perdonado los pecados, se hubiera cancelado la deuda, pero hubiéramos seguido bajo ese dominio. ¿Qué es lo que suele pasar? La persona pide perdón por el pecado, recibe el perdón, siente que Dios lo perdona, wow, y se levanta y dice, gracias, Padre, gracias, pero sigue bajo ese dominio. ¿Qué significa? Que mañana, pasado mañana, la otra semana, otra vez pecó. Otra vez pecó. Pero resulta que la misión de redimir al pecador y reconciliarlo con el Padre no terminó en la muerte de Cristo. El Señor murió y Él descendió al infierno por nosotros. Él descendió al infierno. ¿Sí? El pastor César hace muchos años, recién yo me convertí, él dio este mensaje y él dice que el Señor descendió al infierno porque murió por nuestros pecados. Y cuando descendió escuchó que estaban en una tremenda rumba en el infierno. Pero una tremenda rumba. Ya estaban los 8 de Colombia. Bueno, todas esas orquestas antiguas allá animando. ¡Ah!
Y resulta que el Señor murió y llegó allá al infierno y golpeó. Y entonces Satanás dijo, pero ¿quién se atreve a interrumpir mi fiesta? Y le dijo a uno de los demonios, ve demonio y miras a ver quién está golpeando. Y se fue el demonio así medio borracho con una botella de néctar. Y fue y abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, vio al Señor Jesús. Y cuando vio al Señor Jesús, se asustó. Se le cayó la botella de néctar. Y se convirtió en un espanto. Y se fue así todo asustado donde estaba Satanás allá. Satanás sí no tomaba néctar, ¿no? Él tomaba puro whisky. Traga una botella de whisky. Y cuando vio al demonio que había mandado todo asustado, le dijo, ¿qué pasó? El demonio le dijo, no podía ni hablar del susto. Y mandó a otro de un rango más superior. Le dijo, vea usted, espíritu gobernador, mira quién está a la puerta. El espíritu gobernador se levantó con 2 demonios al lado. Fue y abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, se asustó. Quedó sin fuerzas. Y se fue a decirle a Satanás, y Satanás, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Será que tengo yo que ir personalmente a ver quién está en la puerta? Y entonces Satanás se levantó y se fue y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, vio al Señor Jesús. Cuando vio a Jesús, se convirtió en una serpiente. Y cuando se convirtió en una serpiente, el Señor alzó el pie y ¡pah!, le aplastó la cabeza al diablo de una vez. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Le aplastó la cabeza y le quitó las llaves, el dominio, el poder, el reino que había establecido sobre nosotros. Todo poder y dominio que el diablo había establecido sobre su vida, sobre mi vida, sobre toda la humanidad, donde usted se sentía dominado por las tinieblas, que usted decía, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo vencer la ruina, esta enfermedad me va a matar. Y el diablo decía, sí, tu esposo va a quedar viudo, tu esposa va a quedar viuda, tus hijos van a quedar huérfanos. Todo poder y dominio de la muerte sobre el pecador, Jesús se lo quitó al diablo. Él tomó las llaves. Y vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Y en el libro de Efesios dice, capítulo 1, desde el verso 20, dice, o desde el verso 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas sobre sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios aquí en Efesios? Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, levantó a Jesús de la muerte. Jesús murió por nuestros pecados. Como todo ser humano, desde Adán hasta el Señor, todos habían muerto por el pecado. Amén. Todos habían muerto, con la diferencia de que Jesús no murió por los pecados de él, sino que él murió llevando nuestros pecados. Todos habían muerto. Ninguno había vencido la muerte. Por eso aquí dice sobre todo principado, potestad, nombre que se nombra. O sea, esos son los dominios de la muerte. ¿Sí? Nadie había vencido esos dominios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios levantó a Jesús, el único hombre. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre, murió por nuestros pecados. Y como hombre, Jesús, el Espíritu Santo, resucitó, levantó, venciendo todos los poderes de la muerte.
Jesús, por el poder del Espíritu Santo, venció todos los dominios que el diablo había establecido. Llámese cáncer, llámese sida, llámese leucemia, llámese ruina, llámese brujería, llámese violencia, llámese alcoholismo, llámese suicidios, llámese mentiras, llámese agüeros. Todos los poderes de la muerte, Jesús o el Espíritu de Dios levantó a Jesús venciendo. Yo quiero que escuche la palabra vencer. Jesús venció todos los poderes de la muerte. Eso significa la resurrección. Hubo una victoria sobre todo poder. Nosotros vemos los poderes de la muerte y nos asustamos. Uno va al médico y uno dice, ay Dios mío, que no me vaya a salir nada raro, ¿sí o no? Le sacan el examen y uno dice, Dios mío, que no aparezca. Ese es el temor a la muerte. Hay un temor a la muerte. Y si el médico dice, apareció aquí algo raro, de una vez la persona empieza a temblar. Le tiene temor a los nombres o a los dominios de la muerte. Uy, aquí le apareció, usted tiene diabetes, tiene artritis, tiene un tumor, tiene cáncer, tiene sida, tiene leucemia, tiene migraña, bueno, etcétera, etcétera. La gente le tiene temor a esos poderes porque para nosotros son poderosos. Pero la buena noticia de la resurrección es que Jesús venció todos los poderes de la muerte. No los venció por Él, porque Él es Dios. Él los venció hecho hombre por nosotros. Él los venció por nosotros. Jesús venció todo dominio que la muerte había tomado sobre su vida. Jesús venció ese dominio. Y cuando usted cree en Jesús, la victoria de Jesús es tu victoria. Por eso un cristiano se levanta y dice, en el nombre de Jesús, cáncer, te secas, sueltas mi vida. Tumores se secan. Ira, te ato, sueltas mi vida. Ruina, te encadeno con la sangre de Jesús, sueltas mi vida. Por eso oramos con autoridad, porque ahora la autoridad la tiene Jesús sobre los poderes de la muerte, porque Él resucitó y Él venció la muerte por usted y por mí. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Y cuántos lo aceptan? Recuerda Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Timoteo, pelea la buena batalla de tu fe. ¿Qué significa eso? Si crees que Jesús resucitó, Él venció la muerte entonces. Y si crees que Jesús venció la muerte, Él la venció por ti. Y si tú crees en Jesús, entonces tú tienes el poder de la resurrección. En ti está la unción del mismo Espíritu que levantó a Jesús. Y quiero cerrar con el libro de Romanos capítulo 8, el verso 11. Dice la palabra de Dios, 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Queridos hermanos, la vida cristiana no es una religiosidad, es una vida. Dios vino a darte una nueva vida. No la vida de alguien que ahora dice, no, pues yo ahora soy cristiano, hermano, yo no me puedo tomar ni un traguito. No, yo ahora, la religión me prohíbe, yo ahora no puedo ni mirar ninguna mujer, yo ahora no puedo mentir. No. Ahora la religión, no, esa no fue la vida que Jesús conquistó para nosotros. Jesús te dio una vida vencedora, una vida victoriosa, independientemente de cuál fue tu pasado, de cuál fue tu historia, de cuáles son los traumas tuyos, de cuáles problemas están enfrentando. Dios te dio la victoria. Dios vino a darte la victoria. Dios vino a darte la victoria. Dios vino a darte la victoria. Dios te da una vida vencedora.
Dios te ha dado una vida vencedora, independientemente de tus luchas, tus problemas, tus dificultades. Jesús te ha dado una vida vencedora. Y si tú crees, si aceptas a Jesús, estás aceptando la victoria. No determinas ya no rendirte más al problema, no tenerle más temor al problema. Tenemos que enfrentar las realidades. ¿Cuántos dicen amén? Si hay una enfermedad, bueno, enfrentémosla. Si hay un problema, enfrentémoslo. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Por la fe. La Biblia dice: el justo por su fe. El justo por su fe, ¿qué? El justo por su fe, ¿qué? Me gustaría escuchar vos una respuesta de hombres y mujeres de fe. El justo por su fe. Dele fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Querido hermano, hoy es día de resurrección. En el Evangelio de Juan capítulo 11, en el verso 25, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Si usted cree en Jesús, si usted cree en los evangelios, usted debe creer lo que Jesús le dijo a Marta y a María. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy. Por favor, escuche, querido hermano. No se desconecte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea que si usted llega muerto ante el Señor Jesús y usted cree en Jesús, ¿qué le pasa? Vive. No, que es que mi hogar ya se acabó. Jesús es la resurrección. Si tú tienes fe, tu hogar resucita. No, que es que mi hijo ya se perdió en ese vicio, en esa rebeldía, en esa inmoralidad. Jesús es la resurrección. Si su hijo está perdido, Él es la resurrección. Ahora, ¿cuál es la tarea? Poderlo creer. La tarea, como dice 2 Corintios 4:18, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. Mirando lo que no se ve, o sea, visualizando la resurrección, que es la que uno no ve. No mire la desgracia, no mire la enfermedad, mire la resurrección. Mire que Jesús venció. Jesús venció. Jesús venció todos los poderes de la muerte para que tú vivas esa victoria. Por eso dice que Jesús está a la diestra del Padre en Hebreos 10, del verso 12 al 13. Que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando los enemigos del Señor quedan bajo los pies de Jesús, cuando usted cree en el Señor y vive la victoria de Cristo. Cuando usted dice: Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti no morirá. El que cree en ti vivirá, Señor. Y yo creo en un Dios de poder. Yo creo que mis finanzas resucitarán. Yo creo que mi hogar resucitará. Yo creo que mi ministerio, mi llamado, mi célula, mi liderazgo resucita. Yo creo que mi profesión resucita. Yo creo que mi visión resucita. Yo creo que mis sueños resucitan. Dios quiere ver hombres y mujeres que creen y viven por la fe. Dios quiere ver una iglesia que cree en Él y que pelea la buena batalla de la fe. Dios quiere ver hombres y mujeres cristianos que se levantan y dicen: en el nombre de Jesús, Jesús es la resurrección. Yo me levanto ahora de todo fracaso, me levanto de todo temor, me levanto de esta enfermedad. Esta enfermedad se seca en el nombre de Jesús. Mi finanza florece, mi hogar florece. Creo en el nombre de Jesús y empieza a visualizar el milagro. Y entonces alaba al Señor con todo su corazón. Y yo sé que esta es una iglesia que cree en milagros. Hoy queremos orar con mi esposa por cada uno de ustedes. Y hoy queremos ungirlos, porque hoy es un día de resurrección. Voy a pedirle el favor de la primera fila, se pare ahí al frente de su silla. Y nosotros vamos a pasar con mi esposa a orar por